Hay lugares en la Tierra que no se pueden explicar. Lugares que, cuando los pisas, sientes como si atravesaras un portal a mundos que creías que solo existían en la fantasía. Montañas que cuentan historias. Lagos que esconden misterios. Castillos llenos de recuerdos. Y una luz que cambia cada segundo como si el cielo estuviera vivo. Todo a tu alrededor se mezcla para crear algo que no puedes describir, solo sentir. Aquí no necesitas un plan, solo respirar y dejar que la magia te encuentre. Esto es Escocia y esta es nuestra aventura de 4 días con Indie Campers. Para Ana, Escocia siempre fue un sueño, un lugar de esos que te imaginas toda la vida, y cuando por fin aterrizamos, ese sueño se hizo real. ¡Hemos aterrizado! ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? ¡En Escocia! Se ha puesto a llorar llegando de la emoción, es un sueño para ella. Escocia. Creo que nunca la había visto tan emocionada, y eso ya hizo el viaje muy especial. Ha puesto a llorar. Pero dosis de realidad, no todo iba a ser tan bonito porque el viaje empezaba con un reto muy grande. Vale, mirad el bicharraco que nos han dado. Y tenemos un problema, y es que no hay volante a la izquierda. ¡Ah! Es la primera vez que voy a conducir con el volante a la derecha y sinceramente estoy cagao. Para nosotros dos solos. ¡Qué maravilla! Vale, primera vez conduciendo por la izquierda. La verdad que me costó mucho adaptarme, pero al final me convertí en un local. Y lo primero que hicimos fue poner rumbo a Edimburgo. Vale, vengo del futuro y no me he aclarado conduciendo, así que he cambiado la furgoneta por un autobús. Aparcamos la camper a las afueras y pillamos un bus que nos llevaba al centro. Durante todo el camino la ciudad nos fue fascinando cada vez más, hasta el punto de convertirse en una de nuestras ciudades favoritas. Y al final del vídeo entenderéis el porqué. Como estábamos muertos de hambre, nos metimos en un pub típico escocés para ponernos las botas. Y después nos fuimos a dar un paseo por la ciudad, aunque ahora el tiempo ya no acompañaba mucho. Así que decidimos acabar la noche de la manera más escocesa posible. El segundo día amaneció gris, y aunque los planes de todo el día se torcieron desde el primer momento, no hay nada que un buen desayuno escocés no pueda arreglar. Me viene aquí la mantequilla. El planning de todo el día giraba en torno a la serie de Outlander, que Ana, como fan de esta serie, incluyó algunas de sus ubicaciones en la ruta, pero hubo algo que no tuvimos en cuenta, y es que por las fechas que son, muchos de los sitios cerraban excesivamente pronto. Ay, no sé si podemos entrar, qué bonito. Y en efecto, estaba cerrado, así que como siempre tuvimos que adaptarnos. A ver, ¿qué llevas? Mi camarita para que vayas siempre bien protegida. ¡Sonríe! Y es curioso porque una de las cosas que más me gusta de viajar es que casi nunca sale como planeas. A veces la lluvia te cambia los planes, otras veces la distancia, los horarios, el cansancio, pero incluso en esos momentos, cuando las cosas no encajan como imaginabas, también hay magia. Porque como siempre decimos, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y antes de que anocheciera visitamos otro castillo, que para nuestra sorpresa, cerrado también. Así que aprovechamos para dar una vuelta por el pueblecito, hacer una compra para los próximos días y ya poner rumbo a los Highlands, donde tras varias horas de coche estrenamos por fin la cocina de la camper. ¡Cenar! Yo qué sé. Mi cocinera. ¡Uy, que la lía! Mirad qué vistas, qué locura. Vale, hemos dormido hoy por primera vez en los Highlands y vamos a hacer una pequeña rutita para ver, mirad qué paisaje más impresionante. ¡Qué guapo todo! ¡Let's go!
Dice que ha metido toda la bota en un charco. ¿Cómo vamos, Claire Fraser? Vale, hace muchísimo frío, pero las tomas han quedado increíbles. Por favor, decidnos que han merecido la pena. Ana le ha dado un principio de hipotermia un poco más y se queda aquí, con los Outlanders. Ponemos rumbo ya al siguiente destino. ¿Dónde vamos, Ana? Vamos al tren de Harry Potter. Ana está emocionadísima. Let's go. Nuestra bendita camper. Ana se ha puesto su gorrito de Gryffindor vestida para la ocasión. Aunque yo creo que te pega más el de Slytherin. No, ese eres tú. Dejarlo aquí en comentarios, que le pega más. A ver, yo en teoría soy de padre Slytherin y de madre Gryffindor. Entonces a mí me tocó ser Gryffindor. Eso es así. Si tú lo dices. Bueno, estamos en el famosísimo tren de Harry Potter. Ana está súper emocionada porque es un sueño para ella. Lo malo es que hoy no pasa el tren, pero bueno, el viaducto es brutal. ¿Cómo estás? ¡Harry Potter! Y por ahí van Harry y Ron en el coche invisible. La noche empezaba a caer, así que pusimos rumbo a Fort William, donde el tiempo por fin nos regaló nuestro primer atardecer del viaje y una de nuestras mejores fotos. ¡Qué mejor forma de terminar el día! Esa noche dormimos en un área de camper cerca de Inverness, rodeados de un bosque precioso. Sin duda el spot perfecto para los amantes del van life. Tras 3 días aquí ya habíamos aprendido la lección. Anochece muy pronto, así que tuvimos que rehacer todo el planning para aprovechar cada rayo de luz en nuestro último día. Fuimos a dar un paseo por la ciudad, y la verdad que nos gustó casi tanto como Edimburgo. Se acercaba el fin del viaje, pero lo mejor estaba aún por venir. Ana grabándose y tocando todas las piedras. En chicos no funciona, ¿no? Visitamos este famoso escenario de Outlander, que más allá de la serie, fue uno de los lugares más mágicos que visitamos en todo el viaje, donde vivimos unos momentos de película. Y muy cerquita fuimos a visitar otro castillo, y como también estaba cerrado, pusimos rumbo al que fue el último y mejor destino de todo el viaje, el famoso Lago Ness. Y es que todos habremos escuchado leyendas sobre este sitio, pero nunca nos imaginamos que el estar allí nos llegara a transmitir tanto. Entramos al famoso castillo de Urquhart, uno de los más conocidos de toda Escocia por estar a pies de este lago, y más allá de su historia, el escenario es auténtico. Este atardecer quedará guardado en nuestra retina para los restos de nuestra vida. Y lo que no sabíamos era que ese mismo día empezaba el famoso mercadito de Navidad de Edimburgo. Así que, con 3 horas y media de coche por delante, pusimos el turbo para vivir un cierre del viaje de lo más especial.